Bueno, ¿cómo están? Este video va dirigido para tercero 7 del liceo número 8. Tal y como les había prometido, vamos a hablar de hábitos no saludables. Y elegí con quedarme con lo que son las adicciones. ¿Tá? Primero que nada, me gustaría aclarar que nosotros en la enseñanza nos corresponde informar para que ustedes tomen y saquen sus conclusiones objetivamente. Es un tema difícil de tocar porque uno no sabe para dónde puede, que puede llegar a entender. Entonces yo lo craneé de una manera en la cual ustedes saquen sus propias conclusiones y con inteligencia decidan eh, y aprendan un poco. También decirles que tuve una formación de 2 años como ayudante terapéutica de la Junta Nacional de Drogas, que no era un curso común y silvestre, que fuimos seleccionados personal de la salud, enfermeros, médicos, gente que tuviera trato con el público, docentes, y que nos seleccionaban en esa, creo que fue la primera edición por escolaridad. O sea que para que vean el valor de la escolaridad, yo fui una de las dos docentes seleccionadas, ¿tá? Era una instancia en la cual era presencial y virtual, en la cual había que leer una cantidad y había mensualmente pruebas que eran de carácter eliminatorio, o sea, perdías ese escrito y para afuera. Em, bueno, ese curso que yo hice tenía cosas muy interesantes. Mi enfoque va a ser desde la biología y para que ustedes puedan entender determinadas cuestiones. Primero, las adicciones. Adicciones viene de la palabra adictus, que significa esclavo, ser esclavo de. Entonces, ustedes que son adultos, no es necesario explicarles qué significa ser esclavo de algo, ¿no? Estar atado a algo. Por otra parte, estamos en biología y vamos a definir y vamos a hablar, a centrarnos en lo que son el concepto de droga. Y el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Drogas define a las drogas en su conjunto como toda aquella sustancia de origen natural o sintético que sea capaz de alterar el funcionamiento natural del individuo, es decir, que altere tanto los órdenes de su vida, pero principalmente biológicamente el sistema nervioso, que muchos de ustedes han visto conmigo el año pasado y los otros habrán visto con otros compañeros, el funcionamiento del sistema nervioso, encéfalo, médula, los nervios, etcétera, etcétera. Años atrás, los escritores usaban plantas que tenían unos efectos como el opio, ¿no? Esto está en la literatura. Grandes escritores hablaban de, eh, bueno, de, bueno, no importa, porque así no los voy mezclando. No quiero meter el tema. ¿Qué ocurre con el consumo de las sustancias y con lo que son las drogas? Droga, entonces, por ese motivo, droga puede ser cualquier sustancia que nos altere el funcionamiento normal.
Droga es un medicamento. Por eso en las farmacias, bueno, ¿a base de qué droga es? ¿No? Está hablando. El problema aquí, la clasificación, digamos, son las legales y las ilegales, ¿no? Digo, empecemos por una parte. ¿Qué ocurre con las legales, que son las que conocemos? Medicaciones, ¿tá? Que tienen que ser debidamente prescritas, ordenadas por un médico tratante, eh, porque nos pueden hacer mucho daño. Las legales son el alcohol, el cigarrillo, actualmente la marihuana, bajo ciertos parámetros. Y ahí hago un pequeño paréntesis. El objetivo de legalizar la marihuana no fue fomentar el consumo, sino tratar de lidiar contra el mercado negro. ¿Tá? Esa fue la idea. Por eso ustedes vieron que existe tal registro y existe un límite, ¿no? Para aquellos que optan por consumir esa sustancia, que es una planta. Entonces hablábamos de los medicamentos, el alcohol, el tabaco, el cannabis. ¿Cuál es el problema de estas sustancias? El tipo de consumo, ¿no? Y la clasificación de estas sustancias. El resto no las voy a nombrar o voy a hablar muy por encima. Esas sustancias, cualquiera de ellas, pueden ser de tres tipos. Estimulantes, ¿no? La que dejan al individuo pasado de revoluciones, el corazón late más fuerte, se le secan las glándulas, está exacerbado todo el tiempo, exaltado, tienen un gran poder de dependencia con la persona, lo que lo lleva a que sube enseguida al cerebro el efecto y enseguida lo lleva a consumir, destruye totalmente. Las estimulantes, las depresoras del sistema nervioso central, quiere decir que son aquellas que te ralentizan todo el funcionamiento del sistema nervioso, reducen los reflejos, uno ve como en cámara lenta, etcétera, etcétera. El ejemplo concreto es el cannabis y el alcohol. Todo el mundo que piensa que el alcohol es desinhibidor y qué sé yo, el alcohol por todo lo contrario es depresor, altera los sentidos, eh, baja la capacidad de respuesta y lo que les pasa, ¿no? A mucha gente, que el tiempo de reacción depende del tipo de consumo. ¿Tá? Y ahora eso es lo siguiente. Que sepan que biológicamente el hígado es el que resiente todo ese consumo del alcohol, es el que lo procesa y que a corto o a largo plazo tiene unos efectos letales sobre el hígado, que es la cocina del cuerpo, ¿no? Enfermedades como la cirrosis hepática, que lastiman el hígado, pueden derivar en otros problemas mayores. Que sepan que es una droga aceptada socialmente, por eso no se cuestiona tanto. Pero que sepan que hay cerca de 250.000 o más uruguayos que tienen problemas con el consumo problemático del alcohol. Y ahí voy con esto. Consumo problemático del cannabis. Consumo problemático del tabaco. Ahí voy a lo siguiente. Tipos de consumo. Hablamos de que hay sustancias estimulantes, hay sustancias depresoras y me olvidé, y hay sustancias inhibidoras en el sistema nervioso, interrumpen, ¿tá? Entonces el año pasado hablamos de sinapsis, de neurotransmisores, se meten en el medio, no dejan interactuar, cambian los receptores de las membranas celulares, interrumpen. Una de ellas es el THC, que es la droga la base del cannabis, por más planta natural que sea.
La droga no es el centro en el individuo, en los individuos. Los tipos de consumo pueden ser ocasionales, eventuales, ¿no? Es decir, bueno, voy a un cumpleaños, bueno, me tomo una copita, me fumo un cigarrillo. Pueden ser cotidianos, es decir, frecuentes. Bueno, me tomo la copita todos los días, pero no hace nada, es un vasito de vino que antes decían que era vasodilatador y que... Pero ¿y qué pasa si me sacan el vasito de vino? Em, y está lo que es la dependencia, ¿no? La dependencia es cuando no puedo estar sin esa sustancia, porque mi organismo, tanto psíquicamente como físicamente, me lo está pidiendo. Y entonces yo puedo ser capaz de alterar todos los índoles de mi vida con tal de conseguir esa sustancia para volver a ser aquella persona que yo era porque tengo una dependencia. Soy esclava de. De ahí viene la adicción, ¿no? El que es dependiente es adicto. ¿Cuáles son los problemas de esto? Que el consumo eventual puede ser problemático. Efectivamente puede ser problemático. Uno dice, bueno, salí un día a una fiesta, tomé de más, tuve la posibilidad de manejar y choqué y atropellé a alguien y lo maté o lo lastimé. Ese consumo es problemático, aunque sea eventual. Fumé cannabis, los reflejos se me alteraron, me subí a un auto, eh, pasó lo mismo y le hice daño a una persona, choqué un auto, etcétera, etcétera. Ese consumo es problemático, aunque sea eventual. No solamente la dependencia. Sepan que la dependencia psíquica en algunos casos es más fuerte que la dependencia física, porque psíquicamente el individuo no puede hacer nada en su vida si no tiene aquello que le pone esa máscara para poder realizar sus acciones cotidianas. En realidad es una venda, una máscara, que no te permite ver la realidad como es o que uno pretende tapar algo, ¿no? Digo, cuando uno se tendría que autocuestionar si consume algo para tratar de ser feliz para que duela menos, quiere decir que hay algo en el fondo que tengo que tratar. ¿Qué ocurre? Esto tiene sus consecuencias, ¿no? Porque un consumo eventual, donde tengo un accidente y lastimo a alguien, tiene de oficio directamente pasa a la justicia penal. O sea, tiene sus consecuencias. No sé si ustedes le podrán preguntar a algún profesor de derecho lo que es lo culposo, lo ven en la tele, qué es lo que sería lo accidental y lo que es el dolo, lo doloso, ¿no? Lo doloso es cuando hay una intención. Hay un capítulo aparte que es el dolo eventual, es decir, yo sé que si tomo y manejo, o tomo o manejo. ¿Por qué? Porque si me pasa a alguien enfrente y no soy capaz de reaccionar a tiempo y lo mato, eso estaba visto. Entonces, va preso. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, después está el intencional, ¿no? El ultraintención y eso, pero eso es cuando está craneado. Bueno, pero no me quiero ir de tema. Estoy hablando del tipo de consumo, la frecuencia con la que uno puede llegar a consumir. Esa dependencia física o psíquica es muy fuerte, según la sustancia. En el alcohol, por ejemplo, el síndrome de abstinencia
En los alcohólicos trae una dependencia física muy fuerte en la que empiezan a temblar. Mucha gente en situación de calle recurre equívocamente al alcohol para sobrellevar el frío, desconociendo que el alcohol biológicamente deshidrata el cuerpo y contribuye a la hipotermia. Es una droga depresora que en algún momento te va bajando las revoluciones, te quedas dormido, te morís de frío en la calle y no te diste cuenta. Lamentablemente. Muchos piensan, ay, sí, entra en calor. El cannabis tiene un efecto depresor en el sistema nervioso. Tiene un efecto, yo diría que para todo tipo de personas, ¿no? Nocivo para todo tipo de personas. Eso es un juicio de valor personal, pero yo les brindo el dato. Afecta directamente a lo que es la memoria a corto plazo y el consumo consuetudinario, el consumo prolongado, afecta lo que es la capacidad del aprendizaje. O sea que si son estudiantes, si son trabajadores, en algún momento los van a echar, porque si no se acuerdan de dónde tenían la cabeza, no pueden retener información. Hay un actor de teatro muy, muy excelente, que él dijo que en un momento él consumía para inspirarse, bueno, como el opio en otros signos, que en un momento tuvo que parar porque no se podía aprender la letra. Y es un actor excelente. Tenía familia, tenía hijos y dijo, así no puedo seguir. Lo mismo le pasa a los estudiantes, adultos, no adultos, eh, a los que trabajan. Eh, y hay otra cosa, que a largo plazo el consumo del cannabis trae lo que se llama el síndrome amotivacional. Quiere decir que el individuo va perdiendo interés por las cosas naturales de la vida, ¿no? No lo entretiene nada, no tiene ganas de hacer nada, sin razón se siente deprimido, le falta interés, lo que se llama abulia, apatía, ¿no? El hastío, ¿no? El sin ganas, ¿no? Eso es el consumo crónico. En el alcoholismo, el consumo crónico lastima el hígado de una manera que puede terminar en una cirrosis hepática y que a su vez puede derivar en enfermedades peores en el hígado que limiten la vida de la persona y en páncreas. ¿Cuál es la cuestión? Acá la protagonista no es la sustancia en sí, se forma un triángulo, donde ese triángulo está integrado por tres puntas: la sustancia, el individuo y la circunstancia y la historia de vida del individuo. Esa conjunción es única en cada persona. No me acuerdo qué autor decía, el ser humano es él y sus circunstancias, ¿no? Dicho de otra manera, cada uno le pega diferente según su historia de vida y demás, según el carácter de la persona, porque no es la protagonista. El dueño de su vida es uno mismo y las circunstancias son pasajeras, o uno tiene que ser capaz de convencerse de que puede llegar a salir adelante si se lo propone, si abandona lo que reconoce que le está haciendo mal. El problema es que esta sustancia, si me altera y yo no puedo verlo, hace un con, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el individuo, cuando hablamos de sujeto, hablamos de personalidades. Y esto se trabaja. Ojo que se trabaja personalmente, cada uno de ustedes. Tiene que ver con el nivel de tolerancia a las frustraciones de la vida. Yo tengo ejemplo, ¿no? A veces hablo en yo, vos, el que sea.
Baja tolerancia a la frustración. Me fue mal en un escrito, me bajoneo. Eso es baja tolerancia. Me parece que no voy a poder abandonar. Eh, es muy difícil, es muy complicado. No, mejor no lo hago. Porque la frustración es la incapacidad o el resultado negativo de algo me frustra. Cuanto más bajo es ese umbral de tolerancia, de tolerar la frustración, es decir, los golpes de la vida hablando de trabajo, entorno familiar, estudio, más susceptible es el individuo a tratar de enmascarar su realidad con alguna sustancia, del tipo que sea. Ahora, nosotros nos enfocamos en los hábitos saludables, en los estilos de vida, y personalmente yo como docente he tratado de hablarles de que se puede. Ustedes tienen que ir elevando, cualquiera de nosotros, yo también, soy una mujer normal, no me gusta usar el término normal, eh, común y silvestre, un estándar, pero soy una docente que tiene su parte íntegra, íntima, ¿no? De persona, el ser, ¿no? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Bueno, yo ya soy alguien, una persona, un individuo, bueno, que tiene sus frustraciones. Me va mal en tal cosa, bueno, pero tengo que trabajar para eso. Mañana me va a ir mejor. Siempre sale el sol. No, esto no lo quiero. Esto me está haciendo perder tal cosa. No me puedo concentrar para estudiar tal cosa, me está yendo mal. No puedo tomar tanto y voy a terminar presa. No puedo fumar. Bueno, y ustedes que, reitero, el cannabis, la estrategia no fue motivar el consumo, sino que luchar contra el mercado negro. ¿Está? Yo estuve averiguando y hay un límite de, creo que son 40 gramos por mes, que ya es bastante para la persona. En las farmacias, con su número de cédula, en el registro, zaraza, zaraza, zaraza. Consejo sano, la vida está llena de golpes. Todos tenemos ciertos golpes. No es la idea comparar el tipo de dolor de una persona con otra, porque uno nace con uno, muere con uno, puede empatizar con el otro. Puedo ponerme en los zapatos del otro y decir, qué brava esta situación. Pero uno tiene que ser capaz de llevar la rienda de su vida y tratar de no esconder o no esconderse frente a los problemas de la vida. Los problemas de la vida yo sé que, que son difíciles, que hay momentos difíciles de la vida, pero uno tiene que reforzar su autoestima para tratar de salir adelante, sin ponerse esa venda en los ojos. Porque cuando se sacan la venda, la realidad es igual o peor, por abandono. Las cosas hay que hacerlas. Vieron que mi intención no fue en sí hablar de la droga, no sirve, ya sabemos que no sirve. No es como los médicos que tienen el Vademecum, que es el libro de todos los medicamentos. No sirve darles una clase, decir, bueno, existe esto, 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 aquello. Una vez en el liceo vino un terapeuta que no me gustó en absoluto, que no venía de la Junta, la clase que dio. Dio una especie de todo lo habido y lo por haber que pueden tomar y no tomar. Y me centré en las drogas legales para que vean que lo que a veces no parece peligroso, ojo, aguas, puede llegar a ser peligroso, aunque sea eventual.
puede traer sus consecuencias. Todo en la vida tiene sus consecuencias, a corto o a largo plazo. Ustedes tienen que ser capaces de elegir. Ya les digo, biológicamente actúan en el sistema nervioso y el sistema nervioso regula y coordina todas nuestras acciones, mentales, emocionales, físicas. ¿Está? Eh, por eso hablamos de hasta medicamentos, de la no automedicación. Si toman, no conduzcan, ¿no? Si saben manejar, ¿para qué? Eh, ¿Cuál es el límite, no? Bueno, la Junta Nacional hablaba de evitar el consumo problemático. Hay gente que no conoce de límites. Pero ya les digo, el protagonista en sí no es la sustancia. Acuérdense de ese triángulo que es el sujeto, su personalidad, su parte emocional, la circunstancia del momento y la sustancia, la droga que elija. Que puede empezar como un consumo eventual, ocasional y pueda terminar en una dependencia. El asunto no hace nada. Me hicieron acordar por último, porque si me va a hacer muy largo van, uy, sí, Em, la tolerancia. La tolerancia, todas las sustancias psicoactivas generan una tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que para sentir el mismo efecto cada vez necesito consumir un poco más. Entonces, el vasito de vino todos los días no me hace nada. Entonces, capaz que para estar un poco más alegre, porque la primera etapa es la desinhibición, y necesito tomar dos, y después necesito tomar tres, y después cuatro. Eso es la tolerancia que generan todas las sustancias. Es decir, que con el paso del tiempo el cuerpo se acostumbra y necesita cada vez más cantidad para generar el efecto del principio, que puede ser nefasto, ¿no? Bueno, en fin, concluyo. Concluyo porque no me van a querer escuchar más. Espero que les sirva este dato, espero que como adultos ustedes lo piensen a conciencia eh, y que elijan lo mejor para su vida. Porque muchos de ustedes son ejemplos en sus familias, en sus casas. Sus familiares pueden sufrir muchísimo y doy fe de que hay algunos casos en los que las familias sufren. Eh, bueno, en fin, estoy a la orden por cualquier consulta. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden. Saquen apuntes de esto. Busquen material de la OMS y de la Junta Nacional de Drogas. No quiero vademecum de todo lo que pueden hacer las sustancias psicoactivas. Va por ahí, por lo que el cuentito que les hice, lo que yo quiero que ustedes lo consideren y deduzcan que es un hábito no saludable desde ningún punto de vista. Yo solo brindo información. Muchas gracias.